Buenos días y bienvenidos al webinar El futuro de la globalización tras el coronavirus y su implicación en las exportaciones valencianas, organizado por IBACE Internacional y el Departamento Internacional de Cámara Valencia. Mi nombre es Luz Martínez y antes de presentarles a nuestros ponentes de hoy, queremos asegurarnos que podéis vernos y escucharnos correctamente. Para ello, os recordamos que debéis de activar en la configuración del sonido audio del equipo. Para comprobar que todo funciona correctamente, os vamos a pedir, como siempre, que contestéis a la siguiente pregunta en vuestras pantallas. Vamos allá, queremos asegurarnos que nos escucháis bien. Si nos podéis contestar, podéis votar en la pantalla. Informaros y recordaros que las presentaciones que van a ser mostradas durante la sesión se os enviarán por email junto al enlace del vídeo para que podáis verlo de nuevo por si hay alguna duda que se os ha quedado. Y bueno, pues también recordaros que nuestra emisión es en directo, con lo que podéis formular vuestras preguntas a través del chat y las trataremos en el coloquio con nuestros ponentes de hoy. A través del chat os vamos a ir enviando los enlaces donde podéis ver la oferta completa de webinar programados para los próximos días y también otro enlace donde está el canal, donde están todos los webinars que los podéis ver de nuevo. Bueno, veo que todos escucháis perfectamente y nos podéis ver bien, lo cual pues nos alegra muchísimo. Y sin más, quiero cederle la palabra. Hoy tenemos la suerte de contar con María Dolores Parra, directora general de internacionalización de GVA, que es quien nos va a dar la apertura junto con Gracia Cicuéndez del webinar de hoy. María Dolores, cuando quieras, puedes activar tu webcam y el sonido. Muchísimas gracias y bienvenida. Molt bon dia a totes les empreses que ens acompanyeu. Bueno, daros las gracias también a Cámara Valencia por sumarnos, ¿no?, en esta iniciativa conjunta. Me gustaría pues eso, aprovechar para deciros que hoy iniciamos una sesión de webinarios que hemos llamado Global CV, que vamos a lanzar en colaboración con las cámaras de comercio y con la Consellería de Economía Sostenible a través de IBACE, porque yo creo que en estos momentos pues que todos y todas estáis viviendo, ¿no?, y nosotros también como administración pública, de incertidumbre, ¿no?, de adaptarnos a ese nuevo escenario, pues teníamos que hacerlo de la misma manera que veníamos haciendo, lo que era trabajar en colaboración e intentar sumar los esfuerzos por parte de todas las instituciones que nos dedicamos a la internacionalización. Y por eso, pues bueno, lanzaros una programación de webinarios online donde hoy tendremos el placer de escuchar al profesor Vicente Pallardo en esta lección magistral sobre, bueno, qué ocurrirá, ¿no?, con la globalización tras el COVID-19 y cómo nos afectará a las exportaciones, pero deciros que podéis entrar en la web de Global CV o en la web de IBACE Internacional o en la web de Cámaras o de ICEX, pero si queréis tener toda esa programación unificada, que sepáis que está esa web de Global CV, donde tendréis acceso a todos los webinarios y bueno, veréis que hay, como os comentaba, formación más transversal como la de hoy, pero también formación un poquito más específica para mercados concretos donde se pueda una empresa pues estar planteando si tiene sentido o no en la actualidad buscar nuevas oportunidades de negocio en un país concreto. Por mi parte, deciros que ya os dejo con Gracia para que os presente al ponente de hoy y recordaros pues que tanto IBACE está al lado de las empresas que lo puedan necesitar en estos momentos, como os decía, de incertidumbre, donde hemos puesto a vuestra disposición una serie de servicios adaptados a este nuevo escenario de forma gratuita, pero recordaros que también hay más agentes implicados en este ámbito que, como os digo, pues contad con ICEX y contad con las cámaras de comercio. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, María Dolores, por tus palabras y por toda esa información que queremos trasladarles a las empresas
en esta situación en la que nos encontramos. Este webinar que organizamos Cámara Valencia junto con IBACE Internacional, pues se haya incluido dentro de ese grupo de webinars que la Cámara de Valencia lleva organizando desde principios del mes de abril, en la cual intentamos ayudar a todas las empresas exportadoras valencianas a trabajar en una situación de crisis como la actual. Una situación de crisis que empezó siendo una crisis sanitaria, pero que se ha convertido en una crisis económica y social a nivel mundial y sin precedentes tanto en extensión como en profundidad. Los escenarios económicos, los mercados, las condiciones de los intercambios han cambiado. Algunas tendencias que a nivel global ya se estaban empezando a intuir antes de la crisis, pues se han acelerado. Todo ello es muy importante que las empresas lo conozcan, lo tengan en cuenta dentro de sus estrategias, dentro de sus tomas de decisiones, tanto a corto plazo como a medio y largo plazo. Para conocer todas estas tendencias, para conocer un poquito por dónde se mueve la economía, los mercados internacionales ahora y en el proceso de recuperación que vendrá después, pues contamos con don Vicente Pallardó, que es investigador senior del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Valencia, es profesor titular de Economía Aplicada también de la Universidad de Valencia y director del Máster de Internacionalización Económica desde hace más de 100 años. Consideramos que es un experto en temas de internacional y por ello tenemos el honor de poder contar con él. Vicente, cuando quieras, es tu momento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Gracia. Gracias por la invitación a la Cámara de Comercio de Valencia, al IBACE, por permitirme compartir con los asistentes algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo y sobre todo sobre lo que podemos esperar en breve, incluso a medio plazo, como consecuencia de este proceso de transformación que en buena medida, en efecto, estaba ya en marcha, o en cierta medida estaba ya en marcha, pero que en algunos aspectos, sin lugar a dudas, se va a acelerar como consecuencia de la crisis del coronavirus. Voy a proceder a realizar una presentación que espero sea contenida en el tiempo, de tal manera que podamos disponer de cuanto tiempo sea posible para realizar y resolver las dudas que puedan tener los asistentes. La idea de la presentación sería analizar en primer lugar de dónde venimos y qué está ocurriendo, pero de una forma breve. Especialmente no me voy a detener, dado que este es un ejercicio de análisis más bien de carácter global y evidentemente a nivel mundial las medidas que se están adoptando son múltiples, muy variadas. Intentaré hacer una valoración muy conjunta. No me voy a detener en medidas específicas que podemos, si alguno de los asistentes lo estima oportuno, comentar con posterioridad en el turno de preguntas y respuestas. Y lo que sí me gustaría es realizar un par de reflexiones un poco más detenidas sobre el papel de las exportaciones como eje de la recuperación, apoyándonos en lo que fue nuestra experiencia en la pasada década a raíz de la gran recesión, de la crisis iniciada en 2008 y que se prolongó, según los países, durante varios años. Y finalmente hacer algunas reflexiones sobre los cambios estructurales que se van a producir como consecuencia de esta crisis del coronavirus, aunque probablemente algunas de esas ideas o algunos de esos procesos estaban ya en marcha, al menos de manera incipiente. Como digo, pasaré de una manera más genérica por las circunstancias específicas de lo que está ocurriendo en la coyuntura actual. En la página web de la Autoridad Portuaria de Valencia, en la sección negocios, están los informes de coyuntura económica en los que desarrollo de una forma más detenida. Para aquellos participantes que así lo deseen, pueden ver más ese relato de los acontecimientos a corto plazo o los acontecimientos inmediatos estrictamente de coyuntura. Permítame, por tanto, que sitúe el contexto hablando de los antecedentes, hablando de dónde estábamos cuando comienza el año 2020, antes de que el coronavirus se apodere
absolutamente de la realidad. Y lo que hay que decir es que, al contrario de la crisis de 2008, antes de la cual parecía que el mundo estaba en un momento particularmente boyante, la realidad es que antes del estallido de la crisis del coronavirus nos encontrábamos ya al borde de una recesión técnica. Incluso países como Japón, o tras la revisión del Instituto de Estadística alemán, Alemania, habían visto ya reducirse su actividad económica en el último trimestre de 2019 y por tanto han entrado en recesión en el primer trimestre de 2020. El mundo entero lo hará cuando sumemos primer y segundo trimestre, porque evidentemente la economía mundial se ha parado en estos últimos meses. Pero esa recesión técnica incluso tenía un perfil global. El Fondo Monetario Internacional entiende que un crecimiento inferior al 2,5% a nivel mundial permite hablar ya de recesión. Estamos muy lejos del crecimiento potencial y estábamos en ese nivel incluso antes del coronavirus. ¿Por qué? Y es importante que tengamos en cuenta estas ideas, porque desafortunadamente esto no está cambiando. Primero, los niveles de incertidumbre eran extremos. Obviamente el coronavirus los ha incrementado. No sabemos en realidad si esto es una oleada más rebrotes, varias oleadas, cuándo llegará la vacuna, cuán efectiva será la vacuna. Por tanto, nunca se ha alcanzado un nivel de incertidumbre como el actual. En segundo lugar, el proteccionismo rampante. Desafortunadamente, la historia nos enseña que salir de las crisis requiere una cierta coordinación, cuanta más mejor a nivel global, y el proteccionismo juega exactamente en sentido contrario, y las declaraciones de las últimas semanas, meses, a raíz de la crisis, no abundan en la cooperación, abundan más bien en el enfrentamiento, por desgracia, y con nuevas amenazas proteccionistas en ciernes. Y en segundo lugar, el ciclo económico que estaba concluyendo en ese final de 2019 estaba sostenido sobre dos pilares cuya precisamente sostenibilidad en el tiempo era muy discutible. En primer lugar, una ultraexpansión monetaria sin precedentes, tipos de interés básicamente nulos en Occidente, infinidad de dinero barato. Y en segundo lugar, y directamente relacionado con lo anterior, el crecimiento del endeudamiento, que por cierto en Occidente lo fue antes de la crisis de 2008 y no solo no se ha reducido en la década posterior, sino que se ha sumado al endeudamiento buena parte del mundo emergente, China a la cabeza, y el mundo en desarrollo. Por tanto, dinero extremadamente barato que permite que esa deuda no sea demasiado costosa, pero la deuda no ha dejado de apilarse. Si uno observa lo que se está haciendo en el momento actual, con toda lógica económica, lo que se está haciendo es generar más deuda para intentar salir de la crisis. Así que los mismos fundamentos que estaban, o los mismos factores que estaban debilitando esa economía mundial parecen acentuarse como consecuencia de la crisis. En ese escenario, por tanto, ya de dudosa estabilidad a principios de 2020, ¿qué ha ocurrido? Pues muy brevemente, lo que ha ocurrido es una sucesión de shocks, oferta-demanda sin precedentes. Recordemos, iniciamos en China con la extensión del coronavirus en Wuhan, en Hubei, y como consecuencia una paralización de la actividad productiva en buena parte de China, que amenazaba con colapsar el suministro de bienes tanto de consumo final como de consumo intermedio. A raíz de ahí, y cuando la epidemia empieza a trasladarse a Europa, se congelan los acontecimientos de masas, actividades que mueven un importante volumen de actividad económica, y por tanto es un shock de demanda que ya empieza a generarse en los países occidentales. Pero eso no resulta suficiente, la situación sanitaria se agrava de manera ostensible y lo que se produce a continuación es un segundo shock de oferta que se va a extender ya a nivel global, paralizando buena parte de las actividades productivas, a lo que va a seguir un nuevo shock de demanda mayor que el anterior como consecuencia de la pérdida de rentas que todas esas personas que quedan aisladas de su posibilidad de trabajo, del desarrollo de actividades productivas, así como todas aquellas empresas y autónomos que se ven obligados a cancelar la actividad, provocan un colapso también de la demanda. En tiempos de paz nunca había ocurrido nada parecido y, por tanto, lo que nos vamos a encontrar son datos macroeconómicos pues, de la misma relevancia, como enseguida comentaré. Mientras tanto, las tensiones geopolíticas no se reducen e incluso en algunos aspectos, como el mercado del petróleo, complican adicionalmente la situación.
Y todo ello nos pilla, como señalaba, en un escenario de insuficiente coordinación internacional y además en una carencia de preparación importante desde el punto de vista sanitario epidemiológico para hacer frente a una epidemia de estas características, a pesar, convertida ya en pandemia, a pesar de que no era la primera vez que ocurría. Y simplemente subrayo, obviamente no me corresponde a mí realizar reflexiones en esos ámbitos, pero sí quiero subrayarlo por la relevancia enorme que tiene también en Occidente estudiar lo que ocurre, analizar lo que ocurre, tener en cuenta lo que ocurre en otras partes del mundo. Asia, determinados países asiáticos encabezados por Taiwán han tenido la mejor respuesta posible porque habían sufrido efectivamente las consecuencias de epidemias similares, de virus similares, y en Occidente quizás estamos siendo, no solo en ese ámbito, sino en otros, incluido la economía, insuficientemente atentos a los procesos que ocurren en otros espacios económicos. Y por eso quería subrayar esa idea. No me voy a detener, como decía antes, en las medidas. Las prioridades se han identificado por la mayor parte de los países de una manera clara: necesidad de proteger rentas, necesidad de proteger empleo, procurar sostener esquemas de ajuste interno y no simplemente ajustar vía despidos, proteger empresas, proteger trabajadores autónomos, negocios autónomos. Y muy importante, porque al contrario que en la última crisis, el sistema bancario entonces fue buena parte del gestador del problema, pero en este caso el sistema bancario es fundamental porque tiene que mantener el crédito, tiene que mantener ese dinero tan barato. Si se queda en la transmisión monetaria, no va a llegar donde tiene que llegar, como ocurrió, por cierto, bien lo conocemos en España, a raíz del año 2009-2010. Todo ello, además, debería ser posible en una coordinación internacional que no se quedara solo en Occidente o en los grandes emergentes, que también los países en desarrollo tuvieran la posibilidad de articular medidas en esa dirección. Yo creo que las prioridades han sido bien identificadas, tema distinto si las medidas han sido las adecuadas, suficientemente rápidas. Ahora haré una valoración global sin detenerme en exceso en ello. Ahora bien, yo creo que es importante en esta transparencia, por eso digo es la pregunta con mayúscula, tener claro que lo que son medidas excepcionales deben ser excepcionales y deben ser marcadas en el tiempo con una temporalidad, porque si no, lo que va a ocurrir es que acabemos cometiendo el error de pasarnos. Es decir, proteger el empleo y las empresas es fundamental, evitar la devastación de nuestro sistema empresarial y de nuestro nivel de empleo es fundamental, pero lo que no se puede es permanentemente sostener subvenciones, sostener subsidios que generen una estructura empresarial de empresas zombies que impidan el surgimiento de emprendedores y que impidan el desarrollo de quienes sí tienen perspectiva de futuro. De la misma forma, es necesario proteger las rentas, es necesario proteger a las personas afectadas, pero uno no puede tomar medidas indefinidas que destruyen los incentivos a participar en el proceso productivo, a contribuir a la sociedad. Es muy difícil, va a ser muy complicado ajustar en el tiempo las medidas, la magnitud de las mismas y los procesos de desaceleración de esas medidas. No puede ser dicotómico. Hoy está la medida y mañana desaparece. Tiene que haber un proceso de transición, pero es muy importante que tengamos en cuenta que lo que hacemos en una época de excepcionalidad no puede ser permanente en el tiempo porque nos puede salir excepcionalmente caro. Como decía, no me voy a detener a analizar medidas concretas, pero sí quería apuntar en los diferentes ámbitos de las políticas macro, monetaria, fiscal, cambiaria y macroprudencial, qué se ha hecho y apuntar una idea sobre la ayuda a los países en vías de desarrollo. Yo creo que las políticas hay que valorarlas en las 5 dimensiones que he presentado en esta tabla: cuán rápido se ha respondido, si se ha coordinado o no, si los mecanismos elegidos dentro de cada política han sido adecuados, si se ha definido la temporalidad y al final la eficacia, evidentemente. La política monetaria, por ejemplo, respondió muy rápido, aunque no lo hizo de manera coordinada, y al principio aplicó mecanismos del pasado, mecanismos de respuesta a la última crisis que decepcionaron seriamente a los mercados. Recordarán ustedes cómo estos se desplomaron de manera brutal, sin precedentes, en marzo. Luego los bancos centrales, cuya capacidad, velocidad de respuesta
es muy rápida, ajustaron bastante mejor los mecanismos. Es probable que hayan establecido algunas medidas que en mi opinión son excesivamente arriesgadas. El respaldo a empresas, la adquisición de bonos en empresas de grado especulación, es decir, de viabilidad discutible, o la adquisición de activos en determinados segmentos de los mercados de alto riesgo, es muy debatible, pero en cualquier caso parece que ha sido mejor acogido, que la eficacia ha sido mejor y ha permitido al menos tranquilizar esa parte fundamental de la economía, sistema financiero, sistema bancario. No hay temporalidad alguna definida para estas medidas, lo cual puede ser lógico hoy, no será lógico de aquí 3 meses. No digo que acaben las medidas, sino que se empiece a periodificar una cierta vuelta atrás progresiva, siempre progresiva, de esas medidas. En el ámbito de la política fiscal, la velocidad de respuesta para lo que es habitual en los gobiernos, yo diría que ha sido notable, desafortunadamente muy descoordinada. Los mecanismos han sido tan variados y tan diferentes entre países que tendríamos que ir uno a uno de manera muy específica a la hora de definir si han sido o no los adecuados. No hay temporalidad, repito lo mismo que he dicho para la política monetaria, y bueno, en cuanto a eficacia se han conseguido algunos resultados interesantes, sobre todo en relación a las prioridades básicas, otros no tanto. En materia de política cambiaria, yo creo que hay una buena noticia. A la crisis de 2008 se respondió con un esfuerzo en ocasiones grosero y desde luego aplicando políticas de empobrecer al vecino por depreciar cada uno su propia moneda, es decir, por bajar el valor de la moneda, por tanto vender más barato, exportar más. En este caso es verdad que se está inyectando tal cantidad de dinero en todas partes que, bueno, uno diría no hace falta más. Al menos no se está fijando la devaluación, la depreciación de la moneda como un objetivo explícito, y evitar este tipo de guerras, como nos demuestra la historia, es importante. Es importante porque siempre acaban mal y en todo caso con ventaja del país que tiene la moneda de referencia, que es Estados Unidos. Es verdad, y quiero hacer un apunte aquí, que algunos países emergentes y todos los de en vías de desarrollo están sufriendo costes importantes por culpa de la depreciación de sus divisas. Estos países están perdiendo fuentes fundamentales de ingresos. Más de 100.000 millones de dólares salieron en el primer trimestre del año de estos países, capital internacional que se marchó. Las remesas de migrantes, que son una fuente fundamental de ingresos para muchos de los países en vías de desarrollo, han caído en picado. Por tanto, las monedas se están depreciando y para los países que tienen deudas en dólares o en euros, la situación es particularmente compleja. De ahí la necesidad de esas ayudas a los países en vías de desarrollo. La política macroprudencial, es decir, aquella construida a partir de la última crisis y enfocada a intentar contener los episodios de crisis, los episodios de inestabilidad en el sistema financiero, yo creo que ha respondido bien. Se han reducido los requisitos de capital, se han postergado en el tiempo, aquí sí con una cierta temporalidad bien definida. En algunos países además se ha obligado, y a mí no me parece inadecuado, a la freno al pago de dividendos, el freno al pago de bonus, al menos una cierta limitación, porque ahora mismo lo fundamental en las entidades financieras es que dispongan de una posición sólida. Los bancos centrales están contribuyendo a ello para que el crédito de quienes realmente pueden seguir funcionando, y hablar ahora mismo de la relevancia de esto en materia de exportación, ese crédito no se congele en ningún caso. Y por último, yo creo que al menos es necesario dedicar 30 segundos a decir que no podemos dejar a los países de en vías de desarrollo desamparados en una situación como esta. Se está hablando de manera recurrente de determinados programas de ayuda. El G20 ha suspendido el pago solo por lo que resta del año, lo que parece insuficiente, de los intereses de la deuda, pero ni se está consiguiendo sumar a los acreedores privados, ni se están definiendo mecanismos, que los hay, para mejorar la situación de estos países que no pueden ahora mismo y durante un cierto tiempo no pueden dedicar sus escasos recursos, que tienen que dedicar a sostener las rentas y a sostener el sistema sanitario, a pagar la deuda. La pagarán si es posible, no se pueden descartar las condonaciones parciales, pero hay mecanismos que hacen que se posponga en el tiempo
este pago. No se trata de eludir el riesgo moral, no se trata de decir, mire usted, como viene mal, pues no pague, pero la prioridad ahora mismo es que estos países no queden desamparados. Por tanto, yo creo que no se debe estar especialmente enervado con el tipo de respuesta que se ha ofrecido. Se podía hacer mejor, es novedoso. Yo creo que en general se ha apuntado bien los objetivos que se debían conseguir. Eso sí, la coordinación internacional ha sido escasa. Sumando de dónde veníamos, qué ha ocurrido y las respuestas que se han dado, ¿dónde estamos? Pues estamos en una recesión sin precedentes en tiempos de paz, que los economistas del Fondo Monetario Internacional, a los que les gusta mucho dar este tipo de nombres, ya han definido como The Great Lockdown, el gran cierre, y por tanto eso va a marcar el nombre de este periodo, y por tanto la mayor caída del PIB desde la Gran Depresión de los años 20, y posiblemente sea la mayor caída del PIB en tiempos de paz que existan los registros. Ahora bien, no tiene por qué prolongarse en el tiempo, salvo que se produzcan rebrotes significativos. Claro, evidentemente no se puede descartar, de ahí la incertidumbre, nuevas oleadas. Si todo cuadra, si más o menos se puede ir conteniendo el problema sanitario, epidemiológico de una manera razonable, si la vacuna, pues un plazo razonable, un año se habla en muchas ocasiones, se pudiera poner en marcha de una manera eficaz y global, podremos disfrutar de una recuperación en U. Estamos sufriendo una crisis sin precedentes, pero una recuperación en U, que quiero dejar claro, significa que empezaremos a ver un repunte de las economías en el tercer trimestre de este mismo año, muy suave. Para los países que perdemos el turismo internacional va a ser más dura la situación y que se irá acelerando progresivamente. Yo creo que lo que importa es ¿y cuándo estaremos donde estábamos? Pues piensen ustedes en 2 años, 2 años y medio. Es decir, entrado el año 2022, el nivel de PIB estará, si todo va bien, si no hay nuevas oleadas, donde estaba a finales de 2019. Repito, 2022. Habremos perdido entre 2 años y 2 años y medio. Pensemos en un año más para el empleo, que siempre va con retraso respecto al PIB. A título indicativo, España, para recuperar, lo verán ustedes en un momento, para recuperar el PIB del segundo trimestre de 2008 tardó 9 años. Última crisis. Ahora estamos hablando de 2, 2 y medio. Y lo que se está produciendo también es un enorme proceso de sustitución de la demanda, donde cae el gasto privado, tanto de consumo como de inversión. El gasto público de momento se está dirigiendo sobre todo a paliar la caída del consumo. Es muy importante que en los planes que se están diseñando ya, y hacia ahí debería apuntar Europa, luego haré un apunte al respecto, pero también a todos los niveles de gobierno en España, que cualquier posibilidad de inversión pública, privada o público-privada se respalde, se sustente. Es fundamental mantener la inversión porque es crecimiento futuro, y ahora verán lo que nos ocurrió con la última crisis. Y por supuesto, con todo el mundo en crisis, el comercio es más dinámico que la propia actividad económica, hay una caída global de exportaciones e importaciones. Y ahora sí quiero hacer algunos apuntes sobre qué podemos esperar para nuestro sector exportador y el papel fundamental que debe jugar en la recuperación. Y por tanto la necesidad de esa coordinación y de esa cooperación a la que hacía referencia María Dolores entre instituciones de diferentes niveles de la administración, cámaras de comercio, las empresas, las universidades y, muy importante, con el crédito bancario respaldando a las empresas que realizan ese esfuerzo que de por sí supone la exportación y que lo va a ser mayor en los próximos trimestres como consecuencia de esta situación de crisis. Hay que procurar no perder mercados. Yo creo, por ejemplo, que el crédito a la exportación debería estar avalado no en un 80, sino en un 100% en cualquier caso. Pero más allá de medidas específicas, como digo, fíjense la enseñanza de la última crisis. Lo que aquí tienen es, haciendo 100 el nivel de PIB real, por supuesto, que tenía España a mitad de 2008, es decir, en el momento culminante antes de la última crisis. Y observen cómo
todas las variables, excepto el consumo público. El incremento del gasto en desempleo y el pago de la deuda fue tal que, a pesar de los recortes en otras partidas, el consumo público no dejó de subir. Pero observen cómo todas las curvas se mueven hacia abajo, sobre todo la inversión en construcción, pero miren la inversión, formación bruta de capital fijo, esa pérdida importante, esa pérdida muy grave que no hemos recuperado todavía de inversión. He cerrado justo en el momento en el que recuperamos el nivel de PIB que teníamos antes de la crisis, porque esa es la comparación que quiero hacer con la situación actual. Nos costó 9 años, como decía, pero fijen su atención en la línea roja, la línea de las exportaciones. Las exportaciones cayeron, efectivamente, durante un año y cayeron, lo podemos ver resumido en este gráfico, un máximo del 12%. Pero mientras en los 9 años siguientes el resto de variables, insisto, salvo el consumo público, seguían por debajo del nivel 100 que teníamos, en algunos casos la inversión muy por debajo, observen que las exportaciones españolas en esos 9 años crecieron un 29% respecto al nivel que teníamos antes de la crisis. Es decir, fueron el verdadero sustento de la recuperación. Y por supuesto a mí esto no me serviría de mucho, no me serviría de modelo para la situación actual si hubiera producido esa recuperación, se hubiera producido como antaño, devaluando la peseta. Hombre, claro, devalúo, es más barato exportar y por tanto, aunque me empobrezco porque mi poder adquisitivo cae, se recupera la actividad. No, no, aquí mejoramos un 29%, que es el mejor resultado de los grandes países junto a Alemania, mejor que todos los demás, con un euro relativamente fuerte para el nivel al que estaba el nivel de crecimiento económico europeo. Por tanto, las empresas españolas fueron capaces de ofrecer, las empresas exportadoras, el sector exportador, ese ejercicio. Y además lo hicieron con un incremento, y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, de los exportadores regulares. Entre antes de la crisis y 2018, los datos de 2019 son todavía provisionales, no los he incorporado, tanto en España como en la Comunidad Valenciana hay un fuerte incremento de los exportadores regulares. Exportadores regulares, el INE considera aquellos que han exportado de manera ininterrumpida durante los 4 últimos años. Por supuesto, dada la vocación exportadora de nuestra comunidad, el porcentaje de exportadores regulares, tanto antes como después, sobre el total nacional, es más de lo que pesa la economía valenciana en el total nacional. Estamos abiertos al exterior. O como pueden ver en esa transparencia, hay además otro dato importante. La línea gris lo que marca es, de todos los exportadores, cuántos son regulares en relación a la media española. Y lo que nos dice es que aproximadamente el porcentaje de exportadores regulares en la Comunidad Valenciana respecto a exportadores totales, antes de la crisis era similar, estaba en torno al nivel 100, que para el resto de España. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado no solo el número de exportadores regulares, sino más que proporcionalmente respecto al conjunto de España. ¿Y dónde me lleva esto? Pues me lleva a esta reflexión, esta estimación de lo que puede ocurrir en los próximos, en el año actual y en el próximo año. Miren, básicamente lo que he hecho en esta transparencia es hacer una proyección teniendo en cuenta los 20 principales destinos de las exportaciones españolas y valencianas, todos aquellos que suponen más del 1% de nuestras exportaciones e incluso algunos por debajo, los 20 principales, su dinámica de crecimiento prevista según el Fondo Monetario Internacional y la evolución de nuestras exportaciones a esos destinos. Por supuesto, corrigiendo, ponderando por el peso de cada uno de esos destinos. ¿Qué estimación me sale? Pues la estimación es que aproximadamente las exportaciones españolas caerán este año un 21% y las valencianas un 19%. Parece mucho, es significativo, evidentemente. ¿Por qué mejor resultado para la Comunidad Valenciana? Porque estamos más presentes en Alemania y en China de lo que es en conjunto las exportaciones españolas, y estos países van a ir mal, pero menos mal que otros destinos. Y por tanto la caída es importante, pero han visto ustedes también que cayeron más de un 12% en la crisis anterior,
que a corto plazo fue mucho menos grave. ¿De acuerdo? Pero vean también el dato para 2021. La estimación hablaría de una recuperación del 14% y, por tanto, con una trayectoria con esa dinámica, probablemente nuestro sector exportador tardaría incluso, es posible, que alrededor o algo menos de los 2 años que tardó en la última crisis en recuperar el nivel previo. Y eso convertiría de nuevo nuestro sector exportador en el eje de la recuperación económica. Por eso es muy importante proteger ese sector, la colaboración, la cooperación y, repito, la disponibilidad del crédito. Cualquier comentario adicional sobre estas estimaciones, por supuesto, quedo abierto en el turno de preguntas y respuestas. Y permítanme que cierre esta presentación con algunas reflexiones respecto a los cambios estructurales que se van a producir tras la crisis. Y yo creo que sobre todo hay que subrayar el primero. Las cadenas de valor global se van a transformar, se van a relocalizar sin duda. Fíjense ustedes si es importante esta relocalización de la cadena de valor global, que el presidente chino, Xi Jinping, utilizó una intervención ante la Organización Mundial de la Salud, que no tiene nada que ver con este tema, para decir que las cadenas de valor global deben mantenerse igual. ¿Por qué? Porque la idea fundamental de esta relocalización es que las empresas van a empezar a salir de China. No quiere decir que vaya a abandonar completamente China. Quiere decir que el coste, la eficiencia, ya no va a ser el único criterio. La seguridad en el aprovisionamiento, la seguridad en los stocks, no solo de productos intermedios, no solo de productos estratégicos como los sanitarios, los de las ciencias de la vida, que sin lugar a dudas también, sino de los productos intermedios, de los bienes intermedios, no pueden seguir dependiendo solamente, no ya de un país, sino de una localización dentro de ese país. ¿Cuán importante será la salida que se prevé que se pueda producir desde China como para que se utilice un foro que no tiene nada que ver para decir, máxima autoridad china, repito, que las cadenas de valor global van a seguir igual? No van a seguir igual. Yo diría que prácticamente todas las empresas internacionales, multinacionales, están ya repensando hacia dónde. Y por supuesto esa es la clave, hacia dónde se van a desplazar. Hacia Occidente. Yo creo que en sectores estratégicos sí. Atención a la idea europea de los nuevos clústeres industriales. Hay que estar atento a las posibilidades, al potencial de esos nuevos clústeres europeos en actividades estratégicas, actividades digitales, actividades verdes. Hay que estar atento a la posibilidad de participar en esos clústeres. Europa tiene que volcar todos esos fondos de los que se está hablando, independientemente de cómo se articulen, deberían de enfocarse en esa dirección. Ahora bien, hay otras actividades que no se van a relocalizar, el reshoring, no van a volver a Occidente. Van a buscar otros espacios emergentes donde, insisto, aunque sea con un coste mayor, se pueda diversificar el aprovisionamiento. Y ello va a depender de la calidad del capital humano, de la calidad de las infraestructuras, de la estabilidad sociopolítica, de la calidad de los puertos y, por tanto, son factores que, sin lugar a dudas, ahora mismo las grandes empresas están trabajando. Pero sí, las cadenas de valor global se van a repensar y ya hay un país que ha creado un gabinete específico para dar privilegios a las empresas que se relocalicen. Y ese país es nada menos que la India. No estoy hablando de un país menor, aunque la India probablemente lo primero que tendrá que atender son sus gravísimos problemas de infraestructuras. Ligándolo con lo anterior, por supuesto, la idea del just in time, de jugar sin stocks, sin almacenaje, se va a diluir. No quiere decir que se van a mantener stocks enormes con costes desmesurados, pero evidentemente las empresas no se pueden arriesgar a que el colapso en un solo lugar, en China, en cualquier otro sitio, si fuera otro lugar en el que se ha concentrado la producción, colapse en toda la actividad de la empresa a nivel global. Una idea que sin embargo ya estaba en marcha, esta sí que era un proceso en marcha y que a mí me preocupa que se acentúe, es la tendencia a la concentración en muy pocas empresas de la actividad empresarial, en múltiples sectores, cada vez en más sectores. Esto acaba siendo perjudicial. Es verdad que a priori eso supone el aprovechamiento de
economías de escala, de externalidades de red. Todo eso está muy bien, pero a medio plazo acaba siendo una penalización para los consumidores y un elemento de bloqueo de entrada para nuevos oferentes. Y por tanto, yo diría que hay que tener cuidado y hay que tomar las medidas necesarias para evitar que esa concentración, que además se puede dar en sectores estratégicos, desde el automóvil a las aerolíneas, se produzca en exceso. Todo lo anterior, por cierto, podría dar lugar a un cierto repunte de la inflación, son elementos inflacionistas, pero yo personalmente no creo que con la capacidad productiva global que seguiremos teniendo se vaya a producir una vuelta a la inflación que en todo caso los bancos centrales tendrían la capacidad de frenar. Y por último, permítanme, ya que se habla de cambios estructurales, cerrar ya, ajustándome creo de manera muy precisa al tiempo que se me había sugerido. Permítanme que reflexione sobre la necesidad de que la Unión Europea lidere esa nueva economía con mecanismos estructurales que permitan que Europa muestre una vanguardia, se constituya en una vanguardia integrada, unificada. Yo no creo que los eurobonos fueran una idea para responder a la crisis. Los eurobonos requieren un tiempo de meditación, de estructuración, de apelación en los mercados y, por tanto, el dinero ahora se necesita urgentemente y ya se encarga el Banco Central Europeo de que el coste de lo que gastemos sea muy reducido. Permítanme que recuerde la frase de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, diciéndole a los gobiernos: please spend as much as you can and then a little bit more. Por favor, gasten todo lo que puedan y luego un poco más. Ahora hay que responder a la crisis. Los bancos centrales se encargan de que eso, ojo, durante un periodo de tiempo no salga caro. Pero para el futuro necesitamos un mecanismo estilo eurobonos que permita levantar no 500.000 millones, billón y medio, para construir un nuevo modelo de crecimiento europeo. No con historias extrañas de estatismos, nacionalizaciones y demás, sino un modelo digital que priorice el capital humano, que no deje atrás, como ha dejado la última crisis, a demasiadas personas y que apueste por frenar e revertir en la medida de lo posible el cambio climático. Pero para eso necesitamos dinero, necesitamos liderazgo conjunto. De la misma forma, cerrar de una vez la unión bancaria con un depósito, con un fondo de garantía de depósitos común, desarrollar un mecanismo de desempleo conjunto europeo, pero no para que pague siempre a los países que tengan más paro. Los países que tengan más paro tienen que reducirlo por su cuenta, sino para pagar con el dinero europeo a los parados de shocks asimétricos, cuando, como en la actualidad, unos países se ven más perjudicados por otros. Necesitamos que Europa desarrolle esos mecanismos estructurales y que forme parte del liderazgo en un cambio estructural. Sinceramente, no creo que nadie esté saliendo demasiado bien parado de la crisis. Desde luego, Estados Unidos, con el liderazgo actual que tiene, no está saliendo bien parado, pero desde luego la reputación de China y las actuaciones de China tienen también mucho que criticar, dejan mucho que desear, y esa relocalización de las cadenas de valor global van a hacer a China un actor relativamente, va a seguir siendo muy importante, menos importante. Yo creo que es un buen momento en un mundo multipolar en el que la Unión Europea trabaje conjuntamente con un programa estructural en la línea de lo que he señalado. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que estimen oportuno realizar. Muchísimas gracias, Vicente. Si dejas de compartir pantalla, así podrán verte mucho mejor. Bueno, pues pasamos al coloquio. Muchísimas gracias por esos mensajes de ánimo ante esas cifras que la verdad que bueno, pues que no dejan de impactar, desde luego. Tenemos aquí bastantes preguntas que le voy a ir transmitiendo, ¿vale? Y vamos a ver. La primera nos dice: en los últimos años las exportaciones de servicios han crecido más que las de bienes. ¿Qué papel puede tener las exportaciones de servicios no turísticos como motor de la recuperación de las exportaciones españolas? Tienen que jugar un papel muy relevante. Es decir, cuando hablamos de exportaciones, estoy agrupando el conjunto de exportaciones de bienes y servicios,
y más allá del turismo hay parcelas en las que efectivamente se ha dinamizado de manera significativa. De hecho, el crecimiento del flujo de servicios a nivel global está siendo en los últimos años bastante más dinámico que el crecimiento del flujo de bienes. Es verdad que existe una idea de que determinados procesos puedan externalizarse y puedan ofrecerse desde países emergentes, pero yo no creo que eso vaya a ser inmediato y por tanto creo que cuando uno habla de exportaciones como clave de la recuperación también debe, por supuesto, hacer mención a las exportaciones de servicios. Estupendo. Reino Unido es el tercer mercado de las exportaciones valencianas. El 31 de diciembre acaba este periodo de transición y, bueno, pues en un momento de crisis e incertidumbre, ¿qué va a pasar con este mercado tan importante para nosotros? Desafortunadamente, la inflexibilidad del gobierno británico, yo creo que ahora mismo cualquier persona sensata, incluso aunque sea pro-Brexit, debería de alargar el plazo de negociación. Está todo absolutamente por hacer. Es totalmente imposible que en los 6 meses que quedan se tomen las decisiones necesarias, incluso para una rotura significativa, como quiere el Reino Unido. Yo creo que es un error, pero ese es otro tema. Desafortunadamente, el gobierno británico parece muy inflexible en este sentido. Es verdad que en algún momento también dilató algunos plazos. Desde luego, constituirá un elemento de preocupación adicional si no se toman las medidas para, como mínimo, prolongar en el tiempo otro año esas negociaciones y permitir entender qué se quiere hacer, porque el problema no es que las empresas no puedan responder o no puedan adaptarse, es que no saben a qué tienen que adaptarse. Y eso es inmanejable. Por otra parte, tenemos elecciones, ya que se habla del Brexit, tenemos elecciones el primer martes después del primer lunes de noviembre en Estados Unidos. La continuidad de Donald Trump sería todavía peor. Bueno, en esa línea también hay otra pregunta, ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque hemos hablado mucho de China, pero Estados Unidos también es un mercado muy interesante. ¿Qué va a pasar con este mercado? ¿Qué predicciones nos puedes dar, Vicente? Absolutamente fundamental. Yo antes de que estallara el coronavirus reconozco, y como lo hice públicamente lo mantengo, que pensaba que la administración Trump, como ya estaba haciendo, iba a empezar a diluir su mensaje proteccionista simplemente porque el proteccionismo perjudica a la economía estadounidense. Y Donald Trump necesita que la economía, es el único punto de enganche que tiene, por eso tiene tanta prisa por volver a poner en marcha toda la economía estadounidense. Necesitaba que la economía fuese mejor, que el desempleo se mantuviera en mínimos históricos y yo creo que al menos durante unos meses iba a mantener una cierta suavización de sus arrebatos proteccionistas. Desafortunadamente, con la economía perdida hasta noviembre, porque no va a haber una recuperación importante hasta ese punto, o en ese periodo temporal, yo creo que ahora va a acentuar el mensaje proteccionista. De momento China tiene a China entre ceja y ceja, pero no es descartable que pudiera tomar medidas que afectasen a Europa. No obstante, recordemos que ahora ha de pasar por el Congreso y yo sinceramente dudo mucho que el Congreso de los Estados Unidos ahora mismo respaldara medidas contra los aliados. No digo que no pudieran pasar medidas más duras contra China, pero no creo que contra los aliados. Y estoy seguro que con Joe Biden como presidente, la relajación de esas medidas proteccionistas, de esas amenazas, de algunas que ya se han puesto en marcha y de otras que se apuntan, vendrían a continuación. Por tanto, creo que el panorama en 6 meses no va a cambiar y que después de 6 meses, si se produce la victoria de Joe Biden, la cosa va a mejorar notablemente con los aliados. No estoy tan seguro que con China o con otros países, pero notablemente con Europa. Si gana otra vez Donald Trump, mal asunto. Muy bien. Además de India, ¿qué otros mercados pueden ser objetivo de las cadenas de valor más cortas sustituyendo a China? Sudeste asiático, especialmente aquellos países como Malasia que han demostrado ya su capacidad de respuesta. Vietnam, en buena medida, ha demostrado ya la capacidad de sustituir parte de las exportaciones chinas. Es espectacular. A raíz de las medidas impuestas por Donald Trump, las exportaciones de Vietnam a Estados Unidos han subido 2/3, un 67%, lo cual es un dato espectacular y demuestra nadie puede absorber todo lo que mueve China, quede claro,
pero hablamos de diferentes países tomando una tajada de esos lugares, por tanto, Malasia, Vietnam y el este de Europa. El este de Europa yo creo que tiene buenas oportunidades en ese sentido. Desafortunadamente, yo no creo que África disponga, recordemos la idea, se necesita estabilidad sociopolítica, infraestructuras generales, infraestructuras portuarias y un cierto capital humano. Yo no creo que África cumpla prácticamente ninguna de esas 4 condiciones. Parte de Asia tampoco, Latinoamérica tampoco. Quizá México en algún subsector. Inmaculada nos pregunta, ¿hacia qué países va a reorientar la Comunidad Valenciana sus exportaciones? ¿La relocalización va a poder hacerse en la Comunidad Valenciana más allá del sector del material sanitario? Veo complicado que podamos atraer otros sectores, aunque, por ejemplo, yo creo que dentro de esos nuevos clústeres europeos, todo lo que tiene que ver con energías renovables, yo creo que la Comunidad Valenciana tiene oportunidades, tiene una asociación potente, es una prioridad de las instituciones valencianas. Tal vez alguno de los elementos que tiene que ver con el automóvil, teniendo en cuenta no solo la enorme irrelevancia de Ford, sino también la excelencia de nuestro parque de proveedores, los proveedores del sector, pudiera atraer alguno de esos elementos. Por supuesto, puede haber empresas individuales que tomen esa decisión, no con carácter general. Desde luego, sí, el sector sanitario, el sector de producción de materiales ligado al sector sanitario, pero hablando de sectores o subsectores completos, esas ideas que he apuntado podrían ser las más significativas. En cuanto a dónde relocalizar nuestras exportaciones, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo por mantener los mercados, intentar profundizar en ellos. Sin duda, instituciones como Cámara, instituciones como el IBACE, como el ICEX, están intentando penetrar en nuevos mercados, ayudar a nuestras empresas a hacerlo de manera continuada y, por tanto, hay que seguir en esa línea, pero hay que defender sobre todo las empresas que ya están presentes y que ninguna muera teniendo potencial de seguir. Es que eso pasó mucho tras la última crisis. El crédito es esencial. Tomamos buena nota de lo que nos dices, te cogemos el testigo. Voy a refundirte un par de preguntas en una, porque nos preguntaban el tema de las instituciones europeas que habías comentado antes. Pues bueno, esas ayudas, si consideras que esas ayudas están llegando a los países más afectados y si consideras que es suficiente las ayudas que le están llegando a las empresas, porque parece que esa no es la percepción. Entonces, estábamos hablando de esas cantidades ingentes de dinero, que son grandes cifras, pero parece que la percepción por parte de la empresa es un poco diferente. Bueno, yo creo que se podía haber hecho, es un problema que está ocurriendo en muchos sitios, desde Estados Unidos aquí. Yo creo que se podría haber hecho más ágil el procedimiento para que lleguen las ayudas a las empresas. Yo creo que efectivamente no tanto es que no haya dinero como que el procedimiento se está haciendo un poco farragoso. Porque ahora mismo no es un problema de que llegue el dinero de Europa, es que el gobierno español, vuelvo a insistir, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el comisario europeo de Economía, nunca un comisario europeo de Economía había dicho gasten ustedes más. Por tanto, el gobierno español puede gastar lo que estime oportuno y no hay problema, ojo, en medidas para hacer frente a la crisis, no en otro tipo de políticas, porque el Banco Central Europeo lo está cubriendo. La deuda nos sale baratísima y como tenemos una cobertura del BCE que excede con mucho lo que estamos gastando, no es un problema de dinero, es un problema de que se agilice. Lo mismo está ocurriendo con la renta mínima. ¿Qué estamos esperando? Tiene que ser algo rápido, no permanente. Este es el error. Las cosas para hacer frente a la crisis deben ser rápidas y provisionales. Por tanto, ahora mismo el dinero de Europa, yo creo que debería haber llegado ya, pero se puede recurrir al MEDE. Se puede gastar directamente por parte del gobierno, el BCE nos cubre. El dinero de Europa va a hacer falta para la recuperación posterior.
Y ahí es cuando hablo de programas masivos, estructurales y unificados, que lleven a Europa conjuntamente hacia el futuro. Pero sinceramente no creo que ahora mismo el problema sea de que falte dinero, de que llegue de un sitio o llegue de otro. Wow. Nos preguntan también si están cuantificadas las necesidades de crédito de los exportadores valencianos para recuperar sus ventas. No me consta. Vale. Prevé una recuperación de las exportaciones valencianas en un par de años. ¿Esa recuperación será al mismo nivel que la actual o será progresivo y se alargará en el tiempo? Yo creo que ese par de años para recuperar el nivel actual, y si tengo que hacer caso a lo que vimos después de la última crisis, a ese incremento que a mí me parece fundamental de verdad de los exportadores regulares. Antes, incluso la Comunidad Valenciana y desde luego España tenían la política de deportación. Exporto como por defecto, exporto cuando no tengo mercado interior. Ha cambiado mucho la mentalidad. Tenemos un empresariado que ve el mercado internacional como propio y eso para mí es esencial. Luego yo creo que las exportaciones valencianas van a seguir creciendo desde el punto 100 cuando lo recuperemos en quizá un par de años, ojalá menos. ¿Se ha previsto una segunda oleada a nivel de estudios económicos? ¿Se ha previsto una segunda oleada? Sí. Lo que pasa es que, a ver, puedo hablar de caídas de PIB un 50% mayores, de 2 años más para recuperar el nivel de 2000, pero a ver, las cifras serían tan absolutamente espantosas que creo que podemos prescindir. Es decir, el escenario negativo empeoraría la caída del PIB este año en un 50%, reduciría drásticamente la recuperación y alargaría otro par de años el nivel 100. Pero bueno, lidiemos con la que nos ha caído y no pensemos en la que nos puede caer. Pero sí, se están haciendo estimaciones al respecto y yo mismo tengo algunas, sí. Vale. Nos comenta Aldo, el problema de China en el futuro es mantener una estructura de producción basado en la explotación, no respetar las patentes, entre otros. ¿Qué opinión tienes del eje India, Inglaterra y Estados Unidos con respecto a los acuerdos recientes en contraposición de China? Dos preguntas muy interesantes ambas, sobre todo la primera. Yo creo que a China se le ha acabado la carta blanca. China ha estado jugando con su condición de país en desarrollo durante demasiado tiempo, particularmente Europa, con la visión de un mercado extraordinariamente denso, con un fuerte crecimiento de la renta per cápita, le ha permitido a China demasiadas cosas que suponen prácticas absolutamente ilegales en el comercio internacional, violaciones de la propiedad intelectual, dumping, subvenciones encubiertas, apoyo a la adquisición de empresas europeas estratégicas con dinero público chino. Todo eso se ha acabado. Y por tanto China tiene que empezar a jugar con las reglas de los demás y eso le va a obligar a un esfuerzo notable, cosa que está haciendo. Los chinos se les puede criticar por muchos aspectos, pero no por no ser previsores o por no tener buenos análisis. Tienen buenos análisis y saben hacia dónde han de ir. Por tanto, a China se le ha capado esa carta blanca y va a tener efectivamente que hacer un esfuerzo por jugar con las mismas reglas. Y eso, por cierto, puede permitirnos algunas cosas a los de aquí, porque si no se juegan con esas ventajas, algunas superioridades de costes ya no son tantos y quizá algunos europeos pueden competir mejor, sobre todo en el propio mercado europeo. Respecto al eje India, Reino Unido, Estados Unidos, yo lo veo más declarativo que real. India le ha dicho al Reino Unido que está muy bien que ahora quiera ser un mercado preferente y tener unas relaciones preferentes, pero que como ellos son un mercado mucho más grande, marcan ellos las normas. El Reino Unido, el gobierno británico, Boris Johnson, está absolutamente